Vamos a revisar entonces el ejercicio que tenemos pendiente acá. Ya teníamos pues las condiciones del mecanismo, nos daban R2, R3, R4, nos daban las distancias para sacar R1, que lo sacábamos por el triángulo. Sacando la hipotenusa teníamos R1 y con la tangente teníamos el ángulo θ1. La idea es que le calculemos posición, velocidad y aceleración. Entonces nos hablaba de que debíamos tener en cuenta dentro del cálculo del ángulo pues el signo, si era una configuración abierta o cruzada. Entonces es la primera parte que vamos pues a revisar. Entonces estas fórmulas de acá pues las vamos a llevar en función de nuestro ángulo θ2, que es el que vamos a ir rotando. Habíamos colocado el ángulo θ2 de 60 para hacer una verificación de cuánto nos daban los valores exactamente en ese punto, pero podemos calcularlos en cualquier valor de ángulo. Entonces eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a llevar a cabo entonces con nuestro GeoGebra. Entonces inicialmente pues lo que vamos a hacer acá, por cuestión de tiempo pues ya está montado directamente. Entonces lo primero pues calcular R1 simplemente con Pitágoras, nos da 184.09. Definimos R2, según el ejercicio nos da 58.66, R3 146.23, R4 129.81. Luego pues vamos a colocar nuestro primer punto inicial, que en este caso lo vamos a llamar N, para que no se nos confunda ahora que utilicemos las variables A, B y C. Entonces vamos a llamarlo N, o también podríamos haberlo llamado O2, que va a ser nuestro punto sobre el que va a rotar nuestro eslabón R2. Luego entonces definimos a M, que va a ser la distancia de R2. Entonces como ya tenemos definido R2, pues colocamos que R2, M nos va a quedar con la distancia R2. Como ya sabemos, después de esta parte pues tenemos que ubicar nuestro deslizador. Entonces nuestro deslizador lo hacemos en función de ángulo, lo llamamos alfa, y luego relacionamos el ángulo dada su amplitud y nos va a quedar entonces el ángulo relacionado con el deslizador, de manera que ya podamos entonces mover cuando nos aparece el punto M', pues podemos observar que el M' se va a mover con el deslizador. Ya teniendo entonces M', pues lo que vamos a definir acá es el vector R3, ¿sí? Lo tenemos aquí con una circunferencia. Bueno, aquí coloqué el ángulo para que sea visible, así que es el ángulo que nos va a permitir pues ver la posición. Igual simplemente pues va a coincidir con el ángulo que tenemos arriba en el deslizador para poderlo observar. Y ese es el ángulo θ2 que vamos a trabajar nosotros. Entonces nuestro θ2 es el que vamos a poder ir variando. Hacemos nuestra circunferencia de manera que colocamos el radio R3, ¿sí? Que ya lo tenemos definido, acá lo vemos. Y posteriormente pues vamos a ubicar nuestro punto O4. El punto O4 bueno, va a salir con las coordenadas que nos dieron en X y en Y. En este caso yo lo llamé O, pero se puede llamar O4. Desde aquí va a salir el otro eslabón. Entonces hacemos la siguiente circunferencia con el radio del eslabón R4 y el punto de intersección que vamos a obtener es un punto en la parte superior y un punto en la parte inferior. Entonces ubicamos el punto de la parte superior. Con ese punto de la parte superior pues podemos crear los segmentos. Entonces ya con estos segmentos pues nos va a quedar nuestro mecanismo de 4 barras con las condiciones que nos dan. Entonces, la idea acá es que si lo hacemos por la parte superior, ¿sí? Pues nos va a quedar una configuración abierta. Y si lo hacemos con el otro punto de intersección, que en este caso sería R1, y generamos los segmentos, en este caso trazamos estos segmentos, nos va a quedar la configuración cerrada. Entonces aquí voy a colocar un punto O que sea sobre el eje X, pues para medir el ángulo que vamos a trabajar, tanto en configuración abierta como en configuración cerrada. Entonces simplemente lo que coloco es un punto, pues a la misma altura en Y, para que me quede sobre el eje X. A ese le hago un segmento para poder definir el ángulo que voy a trabajar. Entonces como el ángulo se mide desde el eje X hasta R4, pues aquí vamos a tener un primer ángulo, ¿sí? Que nos va
a marcar. Entonces, a ver si lo podemos visualizar aquí un poquito más. Listo, este es el ángulo que nos va a ir cambiando a medida que movamos nuestro mecanismo y que es el que tiene que aparecernos en los cálculos ahora más adelante. Listo. Tenemos también el otro ángulo que va a ser para la configuración cruzada. La configuración cruzada se mide desde el eje X hasta la barra. El segmento L lo que nos va a permitir definir es lo que nos dice la teoría, que si yo tengo que hacer rotar el segmento L para ir desde la unión del punto O4 al punto A, o en este caso mi punto M, el punto A pues el que aparece ya en el libro, si yo tengo que ir a favor de las manecillas del reloj, pues voy a tener una configuración abierta. Y si tengo que ir en contra de las manecillas del reloj para ir desde esta línea hasta mi vector R4, pues va a ser configuración cruzada. Entonces la configuración cruzada pues es las dos posiciones en las que yo puedo dibujar el mecanismo tan pronto lo estoy configurando. Porque si observan aquí, pues los movimientos van a ser muy diferentes entre uno y otro mecanismo. Entonces eso es lo que tenemos acá como configuración abierta y configuración cruzada. De pronto no se entendió muy bien en la clase anterior. Entonces, ya con configuración abierta, pues vamos a tomar los signos que nos da la tabla. Y con configuración cerrada, los signos que corresponden. Entonces, en este caso, podemos ver que θ sub 3 va a ir el radical positivo, θ sub 4 negativo. Y cruzada, vamos a hacerlo invertido. Listo, entonces ya tenemos nuestro mecanismo. Ya tenemos configuración abierta y configuración cerrada. Si a este mecanismo le escondemos las circunferencias, pues se va a ver mucho más claro acá. Entonces el rojo es en la configuración abierta y el azul en la configuración cruzada. Y aquí podemos observar pues que el vector R2 no se modifica. Ya teniendo entonces la configuración del mecanismo, ya vamos aquí en L. Entonces ahora lo que vamos a determinar pues son las ecuaciones que tenemos acá. Entonces yo coloco que A es igual a 2R4 por R1 coseno de θ1 y R2 coseno de θ2. Y pues esos valores ya los tengo. Tengo el 2, lo multiplico por R4 que ya lo definí, R1 ya lo definí. El θ1 pues lo puedo calcular y definirlo como θ1 o simplemente pues yo ya sé que con la tangente a la menos 1 de la distancia en Y sobre la distancia en X, pues me va a dar el ángulo θ1 menos 13.42. Entonces colocarlo aquí que va en grados para que lo tome sin problema. Tenemos el R2 y ya sabemos que nuestro ángulo θ2 que aparece aquí en la ecuación, pues lo vamos a ir variando. Entonces ese ángulo θ2 tiene que ser el mismo ángulo alfa del deslizador. Entonces lo colocamos en función de alfa. Hacemos lo mismo para B, en uno está con coseno, en el otro con seno. Vamos a obtener los valores que están ahí, hacemos lo mismo para C, obtenemos los valores. Y luego vamos a la fórmula de θ4, θ4 para la configuración abierta. Entonces, en configuración abierta nos dice que θ4 debe ir con menos antes del radical y θ3 con más. Entonces aquí lo tengo para configuración abierta con menos. Me da el valor del ángulo, el cual por los cálculos debe estar muy cercano al valor que tenemos del ángulo en ese momento por el gráfico. O sea, gráficamente aquí vemos que el ángulo es 92.26, aquí nos da 92.27, una variación muy pequeña. A medida que voy cambiando el ángulo alfa o θ2, pues también me va variando. Aquí me dice que me tiene que ser 115.63 y aquí tenemos 115.64. Entonces tenemos una variación muy poca. Si lo estuviéramos haciendo con configuración cruzada, el ángulo nos debería dar entonces con el signo más en θ4. Aquí lo llamé Sθ4 para diferenciar lo que es cruzar el θ4 pero en configuración cruzada. Aquí nos da 167.21 y aquí podemos ver el 167.23. Podemos irlo modificando acá. Y aquí si tenemos 64 grados nos da 158.73 y aquí lo vemos que está muy cercano. Esto pues para la configuración cruzada. Sin embargo pues vamos a mirar los otros valores solamente para la configuración abierta. Podemos hacer las dos configuraciones si queremos. Y podemos ir colocando entonces los valores que nos van dando en una tabla. Desplegamos la tabla aquí y simplemente le damos el nombre de la variable que queremos que se nos vaya presentando en la tabla. Entonces en este caso estoy presentando acá en la tabla el valor de θ4 y el valor de θ3 en grados, que es lo que me está arrojando acá. A medida que voy moviendo, pues él se va actualizando. Lo mismo tenemos acá para
hallar teta 3, primero definimos D, E y F, ya tenemos los valores. Como les digo, yo coloqué el 13.42, que es teta 1 en todos, pero pude haberlo definido antes, teta 1 igual a menos 13.42 grados y colocarlo directamente acá. Para que nos dé pues el valor exacto y no vaya a haber inconveniente, hay que colocarle grados para que lo identifique, porque si lo toma como valor numérico, sí se altera el resultado y no nos va a dar. Listo, con eso calculamos teta sub 3 para configuración abierta. Entonces dice que teta sub 3 con configuración abierta tiene que ir con más. Aquí lo podemos observar. Tiene que ir con más. Si lo quisiéramos con menos, con configuración cruzada, pues le damos con menos. El ángulo que me da es 12.99. Este ángulo ya es el ángulo que forma el eje X con respecto al vector R3. Entonces, pues ya lo que vamos a tener acá es que si yo quiero visualizarlo, de cuánto me da el ángulo gráficamente, pues lo que yo hago aquí es colocar el ángulo que se forma entre los dos eslabones y como el ángulo teta 4 se forma desde el eje X, si trazo un eje X acá, el ángulo teta 4 va a ir completo desde el eje X hasta R4, es decir que la resta de S con el ángulo que se forma entre los dos que están acá me va a dar el ángulo que yo necesito, es decir, el ángulo delta. Perdón, es decir que el ángulo delta es el ángulo teta 4, que aquí lo estoy tomando, 95,61. Entonces si hago la resta de delta menos el ángulo que me genera acá entre los dos eslabones, voy a obtener ese valor del ángulo teta 3, que lo puedo verificar. Entonces aquí más adelante hago la resta, sin embargo aquí está el valor. O sea, si yo resto el 95,61 menos el 82,64, pues me va a dar gráficamente el 12.99 que tengo acá, que comparado con el valor que me da por la parte matemática, 12.99, y acá abajo, si hacemos la resta de los dos, 12.99. Entonces estamos que la parte gráfica y la parte analítica coincide. Luego vamos a hallar las velocidades angulares. Entonces para eso me dice que tome la velocidad angular en revoluciones por minuto, la multiplique por 2pi y la divida entre 60. Eso me da 157.08 radianes sobre segundo. Aplico la fórmula de W4. Con esa fórmula de W4 obtengo el valor de la velocidad angular de 4, 57.17 radianes sobre segundo. Y W3 con la fórmula menos 31.4, quiere decir que uno va a favor y el otro en contra de las manecillas del reloj. Lo podemos observar acá pues por el movimiento. Entonces ahí vamos a tener en cuenta las revoluciones, cómo se van a ir dando. Entonces acá nos va a presentar también entonces la velocidad angular de 4 y la velocidad angular de 3 en cualquier posición. Luego nos vamos para aceleración angular. Esto que aparece acá es simplemente cuando en la tabla despliego los valores, pues me van a aparecer de esta forma. Entonces, velocidad angular de 2 la tengo que es 800 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces aplico la fórmula para alfa 4 y alfa 3 para hallar la aceleración angular de 3 y de 4. Las presento en pantalla, como se pueden visualizar acá, ¿sí? Y aquí simplemente dice lo del ángulo teta sub 3 por el método gráfico, que no lo estaba colocando. Aquí arriba lo hice, pero no lo tenía especificado. Entonces acá simplemente es una nueva verificación de que este es el valor que me da por la parte analítica y este es el valor que me da por la parte gráfica. Podemos observar una pequeña variación, pero si lo colocamos pues con más decimales vamos a darnos cuenta que da exactamente igual. Y este sí ya era el ángulo teta sub 4 para configuración cruzada, pero simplemente porque no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces con esto ya podemos, a través del mismo software, pues generar la solución de la parte analítica para cualquier valor de ángulo que yo tenga, ¿sí? Obviamente pues viendo la condición de Grashow, pues vamos a ver que tenemos una manivela vía la balancín. Entonces aquí podemos observar nuestra posición, velocidad y aceleración de los dos elementos 4 y 3 para cualquier posición de nuestro eslabón R2. Entonces esta es la manera como la configuramos. Entonces la idea es para que lo revisen, para que miren si lo pueden replicar, y lo que vamos a hacer pues es de este tipo.